Muy buenas tardes, mi nombre es Natalie y en este momento vamos a explicar nuestro mapa mental sobre la conducta motriz y el desarrollo humano. Este sería nuestro mapa mental completo, dividido en dos partes. Estoy notando que las imágenes de mi mapa mental no se miran muy bien, maestro, pero en el archivo de Word va también el mapa completo. Entre las aportaciones que Piaget hizo a la educación tenemos las etapas que vamos a exponer a continuación. La etapa sensorio-motora, etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas, la etapa de las operaciones formales. ¿Qué es la etapa sensorio-motora? Etapa de las operaciones concretas, en la cual los niños en este periodo del desarrollo empiezan a pensar de forma más lógica, sin embargo su pensamiento aún puede ser muy rígido. Suelen tener limitaciones con los conceptos abstractos e hipotéticos. En esta fase los niños empiezan a ser menos egocéntricos y son capaces de pensar, sentir y ponerse en el lugar de otras personas. Continuando con la etapa pre-concreta, que es la etapa de las operaciones formales. Esta es la etapa final descrita por la teoría de Piaget e implica un aumento en la lógica, la capacidad de utilizar el razonamiento deductivo y una comprensión de las ideas abstractas. En esta etapa, las personas son capaces de distinguir múltiples soluciones potenciales a los problemas y pensar más científicamente sobre el mundo que les rodea. ¿Qué es la etapa de las operaciones formales? Es importante señalar que Piaget no consideró el desarrollo cognitivo de los niños como un proceso cuantitativo. Es decir, los niños no solo agregan más información a sus conocimientos existentes a medida que maduran, sino por el contrario, Piaget surgió que hay un cambio cualitativo en cómo los niños piensan a medida que gradualmente avanzan a través de estas 4 etapas que hemos mencionado. Por ejemplo, un niño a los 7 años no solo tiene más información sobre el mundo de la que tenía a la edad de 2 años, sino que experimenta un cambio fundamental en la formación como concibe el mundo. Para comprender mejor algunos de los procesos que ocurren durante el desarrollo cognitivo, es importante primero examinar algunas de las ideas y conceptos importantes introducidos por Piaget. Por ejemplo, la concepción sobre el desarrollo físico y psicomotor para Piaget es la que mantiene que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduras. Estas etapas del desarrollo infantil se producen en un orden fijo en todos los niños y en todos los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. Entre las aportaciones a la educación de Vygotsky que estamos reflejando en nuestro mapa es la teoría sociocultural, la cual se centra no solo en cómo los adultos y los compañeros influyen en el aprendizaje individual, sino también en cómo las creencias y actitudes culturales influyen en cómo se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, acá tenemos la influencia social en el desarrollo cognitivo. Siguiendo nuestro mapa, al igual que Piaget, Vygotsky creía que los infantes son criaturas curiosas que participan activamente en su propio proceso de aprendizaje y en el descubrimiento y desarrollo de nuevos esquemas. Sin embargo, Vygotsky realiza mayor énfasis en las contribuciones sociales al proceso de desarrollo, mientras que Piaget enfatizó el descubrimiento por iniciativa propia. Para Vygotsky es mucho más importante el aprendizaje que se produce a través de la interacción social por parte del niño como un autor competente, el cual puede moldear comportamientos y o proporcionar instrucciones verbales al niño.
En nuestro mapa tenemos un diálogo cooperativo en la colaboración, el cual Vygotsky se refiere a este fenómeno así: el niño trata de comprender las acciones o instrucciones propiciadas por el autor, a menudo o un padre o maestro. A continuación, interioriza la información para luego poder emplearla para guiar o regular su propio comportamiento. Según Vygotsky, los niños nacen con limitaciones biológicas básicas en sus mentes. Vygotsky distingue en tres formas el lenguaje, como lo reflejamos en nuestro mapa. El lenguaje es zonas. Normalmente se presenta ya a la edad de 2 años. Seguido, habla privada, el cual se manifiesta a la edad de 3 años. Es un habla que se dirige a sí mismo y tiene una función intelectual. Y finalmente, el habla cual carece audibilidad, ya que toma la forma de una función de autorregulación y se transforma en un habla interna silenciosa típica de la edad de 6 años. Seguido, como para concluir, tenemos nuestras herramientas de adaptación intelectual. Estas herramientas permiten a los niños utilizar sus habilidades mentales básicas de una manera que les permita adaptarse a la cultura en la cual viven. Siguiendo con nuestro mapa, vamos a hablar sobre la aportación de Giesel, sobre la teoría del desarrollo. Arnold Giesel se dedicó especialmente a estudiar la interacción entre el desarrollo físico y mental, concluyendo que se produce una secuencia definitiva. Sus trabajos son esencialmente como resto de la conducta y su desarrollo en la interacción ya mencionada. Por ejemplo, la teoría del desarrollo se dedicó a estudiar, como dijimos ya, la interacción entre el desarrollo físico y mental, concluyendo que se produce una secuencia definitiva. Por ejemplo, el psicomotor se encarga de las implicaciones neurológicas, capacidad motriz del niño, el cual es el punto de partida en el proceso de madurez. Se compone por movimientos corporales, coordinaciones motrices. Y la adaptación está a cargo de las más delicadas adaptaciones sensomotrices ante objetivos y situaciones que comprende, por ejemplo, habilidad para utilizar adecuadamente la adaptación motriz en la solución de problemas prácticos, la coordinación de movimientos oculares y manuales para alcanzar y manipular objetos, la capacidad de adaptación frente a problemas sencillos. Seguido del lenguaje, que se usa el término lenguaje en un sentido amplio, quiere decir incluyendo toda la forma de comunicación visible y audible, también compuesta por imitación y comprensión de lo que expresan otras personas. Por ejemplo, comunicación visible y audible, imitación y comprensión, lenguaje y artículo. Terminando con lo personal social, son las relaciones personales del niño ante el miedo en el que vive. Sus componentes son factores intrínsecos del conocimiento, control del esfínter, la higiene, independencia, colaboración, etc. Y también concluyendo con sucesiones y etapas del desarrollo, las cuales vemos a continuación. El desarrollo es un proceso continuo que comienza con la concepción y proceso mediante ordenada sucesión, etapa por etapa, representando en cada una de ellas un grado a nivel de madurez. Para aclararlo, la comprensión y estudio de las etapas, a Giesel junto con Amatruda desarrollaron un diagrama en el cual se representaban las tendencias generales del desarrollo conductual desde la concepción hasta los 5 años. La estructuración de este está establecido por edades, siendo las edades claves 4, 16, 28 y 40 semanas, 12, 18, 24 y 36 meses.
Las aportaciones de Brunner a la educación, como tenemos en el mapa, aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje debe ser descubierto activamente por el alumno más que pasivamente asimilado. Los alumnos deben ser estimulados a descubrir por cuenta propia, a formular conjeturas y a exponer sus propios puntos de vista. Se recomienda el fomento del pensamiento intuitivo. Brunner distingue 3 sistemas de procedimiento de la formación con los cuales el alumno transforma la información que le llega y construye modelos de la realidad. Estos son los modelos en activo, icónico y simbólico. Vamos a explicar en la representación activa. El sujeto representa los acontecimientos, los hechos y las experiencias por medio de la acción. En la representación icónica es más evolucionada, hecha a mano de la imaginación, se vale de imágenes y esquemas espaciales más o menos complejos para representar el entorno. Según Brunner, es necesario haber adquirido un nivel determinado de destreza y práctica motriz para que se desarrolle la imagen correspondiente. Y en la representación simbólica va más allá de la elección y a la imaginación. Se vale de los símbolos para representar el mundo. Esos símbolos son a menudo abstracciones que no tienen por qué copiar la realidad. Por medio de esos símbolos los hombres pueden hipotetizar sobre objetos nunca vistos. A continuación, la aportación de Skinner, que es el condicionamiento operante. Puede decirse que el condicionamiento operante se refiere al conjunto de principios básicos y hallazgos teóricos experimentales producidos por la investigación de Skinner y que puede definirse como un proceso en el cual la frecuencia con que ocurre una conducta depende de las consecuencias que tiene esa conducta. La probabilidad de aparición de una conducta es pues una función de las consecuencias que esa conducta tiene para el sujeto, a diferencia de la conducta respondiente cuyas posibilidades de aparición solo dependen de la presencia de estímulos incondicionados. Finalmente, se puede observar la instrumentalidad del conocimiento en nuestro mapa operante al proponer un aprendizaje basado en las respuestas del sujeto que aprende, bien para conseguir situaciones gráficamente o bien para evitar las desagradables. Entre los tipos de condicionamiento operante encontraremos en nuestro mapa el condicionamiento por recompensa o apetitivo, que es proporcionado un esfuerzo positivo justo en el instante en que se está produciendo la conducta deseada. Es la forma más usada. Una de sus variabilidades es el modelo, que consiste en ir reforzando paulatinamente conductas que se acerquen a la deseada. Condicionamiento por omisión. Cuando un proceso de condicionamiento se retira el refuerzo positivo relacionado con una conducta determinada, ésta se irá extinguiendo paulatinamente. El condicionamiento por escape y evitación. Por evitación, cuando al dar la respuesta al sujeto provoca la supervisión de un estímulo adversivo. Por escape es aquel que se produce cuando la respuesta que da el sujeto consiste en huir de la situación conflictiva. Y condicionamiento por castigo es aquel cuando a un sujeto le proporcionamos un estímulo aversivo ante una conducta determinada. Le estamos dando un castigo para llegar a una disminución o extracción de dicha conducta. En sí, una conducta sobre el medio es considerada operante porque tiene una serie de consecuencias contables y son esas respuestas las del entorno.
Terminando con la aportación de Wallon en la educación, Wallon partió de la comparación de las diversas etapas del desarrollo motriz e intelectual del niño sano con el bloqueo mental y las insuficiencias funcionales del motor minusválido. El desarrollo alude a aspectos que, aunque asociados con el crecimiento físico, se refieren más a lo cualitativo. Crecimiento hace referencia a lo cuantitativo del cambio. Desarrollo por su parte es eminentemente una condición cualitativa del cambio. Por su correspondencia directa con lo funcional y lo operativo, debe considerarse como un proceso de construcción y no como algo que se da sin más. Para el autor, el periodo de los 5 a los 12 años es denominado periodo del pensamiento categorial, en el cual se elimina el sincretismo efectivo e intelectual, emergiendo un mayor autodisciplina mental, la atención y un conocimiento operativo radical que hace a la función categorial. Para explicar dicho proceso, Wallon está convencido de las experiencias de 4 factores que proporcionan este tránsito de lo orgánico a lo psíquico, como podemos observar en nuestro mapa. La emoción, el cual se considera generando del psiquismo, ya que funciona como eslabón entre lo orgánico y lo social. La imitación, dentro del aprendizaje humano, se concibe como una capacidad que le permite al sujeto aprender, retener y repetir conductas simples y complejas a partir de un modelo determinado. En el proceso de la imitación participan factores como la atención, la cognición y etc. La motricidad, en la mayoría de los casos, es de carácter intencional, volitivo y se reflexiona en la relación directa con la maduración, concluyendo con lo social, que es un conjunto de elementos con los que el niño contribuye su mundo social y que le permite cultivar la capacidad para asumir con efectividad los roles de los otros. Así hemos concluido con nuestro mapa mental. Muchas gracias.